le dio a su Hijo. El mundo son los hombres, sobre todo, tanto amó Dios al hombre que les dio a su Hijo para que nadie se perdiera, no me acuerdo bien cómo sigue el texto, para que todos se salven. Podría haber seguido, les dio a su Hijo para que los hombres fueran sus hijos adoptivos, podría decirlo más bien. ¿Qué significa esto? Pues es un texto tan tan imposible de explicar, porque uno piénselo, significa que Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo. ¿Qué significa nos dio? Nos lo dio en la encarnación, por la encarnación, nos lo dio con su muerte, lo dio hasta la muerte, nos lo dio con la muerte, pero en cierta manera nos lo dio desde siempre, desde toda la eternidad, se propuso dárnoslo, no por lo menos, ¿no? Dios nos dio a su Hijo. Y uno diría así, si nos lo dio, no dejó de ser hijo de Dios, pero si nos lo dio, es nuestro. Jesús es nuestro. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro. Dios Hijo encarnado es nuestro. Si es nuestro, podemos decirle al Padre, esto es nuestro. Y esto es lo que nos da a nosotros el gran valor a toda la humanidad, esto que es nuestro. Por eso en la misa cada día hacemos este gesto, ofrecemos a Cristo. Es una ofrenda la misa, es un sacrificio. Pero lo que le venimos a decir a Dios en la Eucaristía cada día es, mira, esto es nuestro. Es lo mejor que te podemos ofrecer. Pero en esto mejor todos estamos salvos. Porque en Él, porque es tu Hijo, y desde que nos lo diste, es solidario de nosotros, somos solidarios con Él. Además, nos lo diste a la muerte. Entonces, en Cristo se ha verificado, en Cristo hombre, en Cristo Dios hombre, se ha verificado el mayor acto de adoración y de amor de la historia. Es donde no puede llegar ningún hombre, ningún otro, a hacer el acto de adoración y de amor que hizo Cristo en la cruz. Ahora, ahí es donde culmina la historia, ahí es donde la historia produce su fruto, su plenitud. No nosotros, porque somos tan pequeñitos, tan débiles, pero como Él es nuestro, también nosotros estamos ahí con nuestra debilidad. Y ahí, en el Hijo, nos recoge el Padre como hijos. ¿Me expliqué algo? Un poquito. Para acabar, porque ya van a ser las 12 y uno tocará el timbre aunque yo no lo oiga, tendríamos que hablar un poquito de Cristo, entrar en la cristología, es el Hijo de Dios. Muchas de estas cosas ustedes ya las saben, que Dios Padre nuestro Señor Jesucristo es la afirmación más importante del credo de nuestra fe. Dios Padre y en Jesucristo su único Hijo es nuestra fe y el Espíritu que nos envía, etcétera. Pero bueno, será en otra ocasión o mañana hablaré de esto un poco más en Puerto Madero. No, porque es largo, no porque es largo. Quería, quería, además no puedo entrar en el tema de la Trinidad, o sea, es el tema de Cristo. Todo el tema de la filiación del Padre se traslada a Cristo. Él es el Hijo, es el primogénito. El verbo encarnado es el primogénito entre muchos hermanos. Es el Hijo de Dios nacido como hombre, primogénito entre muchos hermanos. Hermano nuestro, el hermano mayor. Vean cómo el tema de la paternidad cobra un matiz muy curioso. El que es nuestro Dios es nuestro hermano. Ya como la paternidad se hace fraterna, ¿no? Cuando decimos esto de que Cristo es el Hijo de Dios y es el primogénito de toda criatura. La misma paternidad se hace fraterna.
Dios Padre se hace hermano nuestro en Cristo. La paternidad se hace materna. Pero además de trasladarse este tema de ese hijo al Cristo, al verbo encarnado, lo cual es sumamente importante, porque el verbo, eh, la segunda persona de la Trinidad, el verbo invisible como el Padre, el verbo al encarnarse se hace visible y entonces cobra un sentido pleno eso de que Cristo, el Hijo, es la imagen de Dios invisible. El Cristo, el Hijo de Dios al encarnarse, se torna imagen histórica, visible. De ahí Juan en la primera carta, lo que vimos, lo que tocamos, ¿no? Porque la gran historia es que Dios se hace histórico, visible, no solamente se hace íntimo, espiritual, íntimo en nuestra conciencia, sino al encarnarse, se hace un personaje de la historia. Por eso hay iglesia, porque si no, no haría falta que hubiera iglesia, si Dios no se hubiera encarnado, y toda nuestra religión podría ser, como dicen muchos, interna. Bueno, yo me arreglo con Dios en mi conciencia, con ese Dios invisible yo me arreglo. Pero si Dios se ha hecho visible y juntó gente en torno suyo, nos metió en este lío de que tiene que haber una iglesia, ¿no? Se ha hecho historia, y se hace historia creando un grupo humano que haga memoria de él en toda la historia, y por eso la iglesia es fundamentalmente la comunidad que hace la memoria de Cristo y nada más, la que recuerda que hay Dios, para que no sea echado al olvido, porque no vale la pena que Dios sea echado al olvido, pero la recuesta que Dios se hizo historia, eso es histórico, y eso es la Eucaristía también, memoria. Recuerdo hacer esto en memoria mía hasta el fin de los siglos y bautizar en nombre del Padre y Hijo hasta el fin de los siglos. La iglesia es la comunidad creada para hacer memoria del Señor y para anunciar el futuro, que la vocación es aquella, no la muerte, sino el estar junto al Padre. ¿Ven? Aunque lo hagamos mal, porque vamos a decirlo en la misa enojados o mal dormidos, lo que quiera, pero bueno, la iglesia a través de su pobre gente hace esto como puede, ¿no? Pero eso es la intención de la iglesia. Y todo esto se traslada del verbo encarnado a la Trinidad. Resulta que un Dios es Padre intratrinitariamente, Padre de un Hijo, porque aunque no se hubiera encarnado, igual sería Padre de un Hijo. Y el Cristo encarnado, la Biblia nos empieza a hablar del preexistente, del Hijo que existía también antes de la encarnación, el Hijo eterno, el que viene desde toda la eternidad. Dios es Padre de un Hijo intratrinitariamente, y en él se aplican esos tres elementos que hemos dicho, el origen, por eso un hijo que viene del Padre, la semejanza, y la misión, el Hijo recibe la misión del Padre, etc. La vocación. Y esto sería entrar en el tema de la Trinidad. ¿Ustedes creen que yo puedo entrar en 10 minutos en el tema de la Trinidad? Así que no se puede entrar mucho, aunque tuvieras 3 horas, no se puede entrar mucho. Pero bueno, vean que entramos en ese punto, en ese término, que es un poco también el punto de llegada de nuestra oración, la Trinidad, y que es un tema que en la teología actual y en la espiritualidad actual está retornando con mucha frecuencia e insistencia. La Trinidad, esto que parecía un misterio ocioso, del cual mejor no hablar porque no se entiende nada y no se ve qué tenga que ver con nosotros. Bueno, hoy día habría que hablar de esto para mostrar qué tiene que ver con nosotros. Este, Quería decirle algo de la fraternidad. Se habla de la fraternidad universal porque estamos todos creados por el mismo Dios, brevemente les digo. Pero se habla en particular de la fraternidad cristiana porque eso pasa por la fe. El que tiene fe en la revelación, en que Dios es Padre, ese resulta ser hijo de una manera específica, de una manera particular, la fraternidad cristiana, la entre los creyentes. En la Biblia se habla mucho de la fraternidad. Eh, y hay un tema que aparece con este a cabo, que es el famoso tema de los dos hermanos, la pareja de hermanos.
porque otras cosas ustedes más o menos las han escuchado, las escuchan. Y esto es más raro que lo escuchen. Esto no suele decirse, por eso les digo esto. En la Biblia sale con bastante frecuencia, con relativa frecuencia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el tema de los dos hermanos, o el par de hermanos, la pareja de hermanos. Ustedes ven que en la Biblia, ya Antiguo y Nuevo Testamento, ya tiene un significado el número 12, 12, son 12 hermanos. Los 12 hermanos del Antiguo Testamento configuran, son representantes y configuran las 12 tribus que forman parte, que componen todo el pueblo de Israel. ¿eh? Son 2 hermanos. De los hermanos salen pueblos, pero de estos 2 hermanos sale el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, el número 12 es aplicado a los 12 apóstoles, Lucas sobre todo, 12, los 12. Insisten que son los 12. Y cuando Judas se muere, tienen que votar uno para que sean 12. Porque recogen entonces un poco la temática del Nuevo Testamento, y estos, los 12 apóstoles, son aquellos de donde surge, o a partir de los cuales se forma el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, que es la iglesia de Cristo. Y además 12, que en el Antiguo Testamento era símbolo de la nacionalidad, Israel, en el Nuevo Testamento, 12 en los apóstoles, son enviados a todo el mundo a predicar, es símbolo de la universalidad. Todos son hermanos, están llamados a ser hermanos en Cristo. Los que son hermanos, porque Dios es Padre de ellos, Creador de todos, están llamados a ser hermanos porque por la fe en Cristo se hermanen en el Hijo mayor. Así que esos son los 12. Pero los 12 hermanos de Israel en el Antiguo Testamento habían sido precedidos, curiosamente, por otra pareja de hermanos, Ismael y Isaac. Isaac es elegido, Ismael no. Y también por la pareja Jacob-Esaú. Jacob es elegido como el origen del pueblo, Esaú no. Y a estos había precedido, antes del pueblo de Israel, Caín y Abel. Uno cae, Caín, y otro es representativo Abel. Y también había habido Caín y Set, pero también había habido Abraham y Lot. Entonces el tema de la pareja de hermanos es curioso, aparece en la escritura. Esaú y Jacob eran gemelos, si mal no me acuerdo, todavía como para agradar las cosas, eran gemelos, igualitos. Sin embargo, uno desciende y el otro es elegido. Es decir, en los acontecimientos de la historia de estas parejas de hermanos, como se narran en la Biblia, se pone de manifiesto que el destino de uno y otro de los hermanos siempre es muy contrapuesto. Uno tiene éxito, el otro no. Uno es elegido, otro no. Sobre todo uno es elegido, otro no. Y además se pone de relieve no solamente que son contrapuestos, sino que a veces son contrapuestos de un modo ilógico, porque el que tenía que ser elegido era Esaú y es Jacob, en cambio, por ejemplo, ¿no? Entonces parece, detrás de esto, indudablemente, la escritura quiere dejar ver claramente la libertad con que Dios dirige la historia. Dios no se atiene a las generaciones humanas, a primogénitos, no, los cambia, porque su amor no se atiene a los procesos mismos de la naturaleza, que puede cambiar. Elige a unos, a otros, no por sus merecimientos o por sus dignidades humanas, gracias a Dios, sino porque Él quiere, por su gracia.
Son elecciones, pero como vemos, son como elecciones inesperadas, sorprendentes. Dios elige a quien quiere. Pero como aparecen como hermanos, no obstante que uno sea elegido y el otro aparentemente desechado, como aparecen como hermanos, queda el interrogante acerca de si Dios ha echado al olvido al hermano no elegido, porque al final eran hermanos, que Dios ha echado al olvido al hermano no elegido, o bien el interrogante queda de qué hará con el otro, con el no elegido, cuál será su destino definitivo. Esto reaparece en el Nuevo Testamento. El tema de los dos hermanos aparece en dos parábolas en el Nuevo Testamento. La una es aquella palabra, aunque esa es la que trae Mateo en el capítulo 21, versículos 28 a 32, acerca del hijo rebelde. El padre le manda, ve, y no, del hijo rebelde que de palabra rehúsa cumplir lo que le manda el padre dice ve y él dice oh, no, no quiero ir, pero va, pero luego va, ve allá, ahí hay una oposición, y por otra parte el otro hijo que ante el padre que le manda le dice sí, pero después no lo hace, ¿no? En la parábola, ¿no? La parábola representa la situación, esa parábola representa la situación concreta ante la predicación de Jesús y como una inversión, una cierta ilogicidad. Los aparentemente justos y piadosos acaban por no obedecer y los publicanos y pecadores, los desobedientes, son los que obedecen, los que acatan la fe, se someten a la fe. Acá aceptan la palabra del Señor que predica. De modo que los que estaban afuera son integrados, los que parecían estar dentro son desechados. Es algo análogo a las parejas del Antiguo Testamento. La otra parábola la trae Lucas en el capítulo 15, versículos 11 a 32, que es la famosa parábola del hijo pródigo, que en realidad debería llamarse la parábola del hijo perdido, no pródigo. Es decir, que sea pródigo porque se gasta todo el dinero con las chicas, con las prostitutas, los verás, eso es secundario. Lo que interesa en la parábola es que este era perdido, el hijo perdido por el padre. Cuando retorna, el padre dice, el hijo que estaba perdido, y el texto griego pone no pródigo, sino perdido, apololos, que es perdido. El padre lo había perdido. Ahí está un poco. Porque en el mismo capítulo está, Lucas pone las tres parábolas de la oveja perdida, que cuando es encontrada causa alegría, de la moneda perdida por la señora, que cuando es encontrada llama a las vecinas y festeja, y del hijo perdido. De modo que la parábola es del hijo perdido, no pródigo. Es pródigo, pero secundario, digo, perdido. Que es la relación padre-hijo. No es que el hombre acá, que digo, que el chico haya tenido una vida más o menos licenciosa, no. No digo que no tenga importancia, no me entiendan mal, pero no es el centro de la parábola. Pero como bien nuevamente aparece el tema de los dos hermanos acá. Solemos entender la parábola en un sentido individual de la conversión del hombre pecador. Y está bien, el hombre, el pecador, el hijo pecador, se convierte y es un modelo para nosotros, eh, ¿no? Este, pero es probable que se insinúe a través de esta parábola un sentido no solo individual de portarse bien, etcétera, de arrepentirse, sino un sentido histórico universal, es decir, un sentido colectivo. O sea que la parábola deja entrever, esto es un comentario que hace Ratzinger muy hermoso, por otra parte,
deja entrever que la inversión en el curso, la inversión en el curso de la historia, la historia que comienza en tiempo de Jesús, que comienza con la predicación y la obra de Jesús. En ese tiempo se produce una inversión en la historia, porque detrás del hijo perdido y que retorna está el mundo pagano, que a lo largo de los siglos se había descarriado lejos de Dios, con los ídolos, con los ídolos. Mientras que el hijo mayor, que permaneció en la casa del padre y que se pone celoso por el recibimiento hecho al hijo pródigo, a su retorno ahí es fácil reconocer los rasgos de Israel, del pueblo de Israel, que se cree frustrado en la recompensa merecida por su perseverancia secular, Israel, pero que se pone celoso, teme por su recompensa, se pone celoso por causa del amor paterno, incondicional de Dios al hijo que retorna. La parábola no, los exegetas pueden discutir si abre a este sentido colectivo histórico que yo acabo de decir, pero por lo menos esta parábola está en el umbral, dando paso a los famosos capítulos 9 a 11 de Pablo, en los Romanos. Vean sobre todo capítulo 11, versículos 15 y versículo 22, donde Pablo considera la falta de fe en Cristo de Israel. Israel no ha recibido con fe a Cristo. Considera la falta de fe de Israel, masivamente de Israel, como lo que abre históricamente la posibilidad hacia la predicación y la fe en el mundo pagano. Pero al mismo tiempo Pablo espera para el fin el retorno de Israel, del hijo mayor, enojado. De modo que al fin los dos hermanos serán salvados y el curso de la historia, que comenzó con la tragedia y la ruptura de Caín y Abel, que eran pueblos, que se dice, esa historia concluirá con el amor reconciliador de Dios y de los hermanos. Parecería que tiene las parábolas o este tema de los pares de hermanos, tiene esta lectura. Y les había dicho que podríamos hacernos la pregunta famosa de si también las criaturas irracionales, el sol, etcétera, son hijos de Dios y por lo tanto si somos hermanos de ellos. Y entonces me acordé yo de los famosos cánticos de las criaturas de Francisco, que yo no lo tengo en castellano, lo tengo en ese italiano antiguo, primerizo, tan hermoso, porque es un momento que el latín empieza a hacerse italiano. Es como si uno lee el Mio Cid, bueno, Mio Cid en castellano, ese hermoso castellano antiguo que está en ese comienzo, ¿no? Pero acuérdense que el canto de las criaturas, altísimo, omnipotente, buen Señor, tuya sea la alabanza, la gloria, el honor y toda bendición. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un himno. Esto lo hizo Francisco en esta lengua, las pocas cosas que escribió en esta lengua italiana. A ti solo, Altísimo. A ti solo, Altísimo, sea la alabanza. A ti solo, Altísimo, se confían las criaturas. Seas laudato sia, mi Señor, seas alabado, Señor mío, tú junto con todas las criaturas, especialmente por el hermano Sol, el cual de día nos ilumina y es hermoso y radiante en su esplendor. Él es de ti, Altísimo, lleva de ti la significación, el signo de ti, el sol como signo de Dios, no el señorío del sol como signo del señorío de Dios y de la luz de Dios. Alabado sea, Señor mío, por la hermana luna y por las estrellas, que las has formado en el cielo, claras, preciosas y bellas.
a la luna y a las estrellas las trata como a chicas, como a mujeres. Las ha formado hermosas y claras y bellas. Al sol lo trata como varón. Es una hermosa poema. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y el tiempo sereno o nublado, y por todo tiempo seas alabado, a través del cual le das a tus criaturas sustento, la paternidad de Dios, la providencia, flores, cuidar las flores en los campos. Seas alabado, mi Señor, por la hermana agua, que es muy útil y humilde, que es preciosa y casta. Seas alabado, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual nos iluminas de noche, y es hermoso, y alegre, y robusto, y fuerte. Alabado sea mi Señor por nuestra hermana, la Madre Tierra, y recoge un tema que venía de otros pueblos, de Grecia, ¿no? Platón decía que no somos hermanos porque nacemos en la misma tierra, la Madre Tierra. Vean cómo recoge temas que son paganos, ¿no? Pero los incorpora a la fe cristiana. Por nuestra hermana tierra, que produce diversos frutos, flores e hierba. Alabado seas mi Señor por aquellos que perdonan por tu amor, etcétera, etcétera. Vean y luego más adelante, alabado sea mi Señor por nuestra hermana la muerte corporal. Curioso, Dios. Vean que salen los cielos, sol y luna, el viento, el fuego, la tierra. Son los 4 elementos con que los antiguos decían que se componía el mundo. Es todo el mundo, ¿no? Pero además sale la muerte, la hermana muerte corporal. Una vez yo fui a Asís y encontré a un franciscano, en Asís, en una de las iglesias, en la puerta de entrada, está sobre la prieta escrito este cántico a las criaturas. Entonces el padre franciscano nos explicaba y él nos decía, bueno, dice, ahí dice Francisco también, alabado seas por la hermana muerte. Y él nos decía, no sé si será verdad, pero Clara, Santa Clara, la compañera de Francisco, decía que no habría que decir la hermana muerte. Yo creo que Francisco ve que con la encarnación y la muerte de Cristo, nuestra muerte está bendita y se ha hecho hermana. Nos ha reconciliado con nuestra muerte. Vamos. Bueno, me parece que eh, acaba bien con esto de que después de alabar a todo el mundo, con esa hermosa fórmula, que de la muerte pasa al amor. Alabado seas por aquellos que perdonan por amor. De modo que junto a los elementos que componen el mundo, tierra y sol, pone como las grandes temas de toda vida humana, el amor y la muerte. Pero acabamos aquí y seguimos en otra ocasión, en todo caso. Ah, gracias. Gracias.